아름다운
458 junto a la cruz. La cruz no murió el Salvador. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Vamos a cantar el himno 186. (186) Si creyere puede a él venir. Qué gozo yo siento en mi corazón, no hay más oscuridad, pues Jesús me ha dicho que todo aquel que cree salvo será. Si creyere puede a él venir, puede a él venir, sí puede a él venir. Si creyere puede a él venir, Jesucristo salvará. Qué amado es Cristo el Redentor, su gloria desciende aquí. Él transforma la vida del pecador, su sangre es eficaz. Si creyere puede a
venir, si puede a él venir, si creyere, puede a él venir, que Jesucristo salvará. Que merced, que amor el Señor mostró, muriendo en dura cruz, y las puertas abrió el buen Salvador al gozo celestial. Si creyere, pueda él venir, pueda él venir, si pueda él venir, si creyeres, pueda él venir, que Jesucristo salvará. Vamos a cantar el himno 205. 205, la bondadosa invitación. La bondadosa invitación acepta de tu Salvador, no cierres no tu corazón, se salvó, si se salvó, si se salvó, ven al Señor y se salvó. Tal vez un día ya la luz tus ojos no podrán mirar, ven amigo a Jesús, se salvó, si se salvó, si se salvó, ven al Señor y se salvó. Con cuánto amor te llama, ven, el que por ti en la cruz murió, porque rebelde has de ser, se salvó, si se salvó, si se salvó, ven al Señor y se salvó. Jesús recibe al pecador que en fe le implora el perdón, y Él te ofrece salvación, se salvó, si se salvó, si se salvó, ven al Señor y se salvó. Vamos a cantar el himno 229. 229, te cuidará el Señor. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán,
el Señor, te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. De sus riquezas Él te dará, te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Vamos a cantar el himno 156. Siempre amanece. Siempre amanece como al principio, aves que cantan, siempre se ve todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición.
Suya es la aurora, suyo es el día, todo perfecto, Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos cada mañana al Creador. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Están todos invitando a los demás para nuestra conferencia, ¿verdad? Por eso aquí se quedan pocos hermanos. Todos están visitando a las iglesias, a los pastores, con la invitación para invitar a nuestra conferencia y CLF también. Cada día Dios nos está abriendo el camino maravillosamente y grandemente. Y los que salen a invitar, ellos alzan las noticias, la foto también que toman con los pastores, con los líderes también. Y yo veo que muchos estaban esperando al pastor Oxupac. Y por eso, al enterarse de su visita, se ponen muy contentos. Me parece que este salón del culto se va a quedar muy chico para esta conferencia ICLF. Y después de esta conferencia tendremos que apurarnos para buscar otro lugar más amplio. Dios está apurado también para llenar este mundo por el Evangelio y quiere utilizar la vida nuestra. Esta mañana llegó el pastor Kyungdo Kim, quien pastorea en la iglesia Buenas Nuevas Kimhe de Corea, y con el pastor Ongun Shin llegaron a Paraguay para entregarnos mucha esperanza y mucha fuerza también. Estoy muy feliz por la visita de los pastores. Así podemos organizar el seminario bíblico también. Entonces vamos a orar para empezar el seminario bíblico con el pastor Kyungdo Kim. Gracias, Señor, por esta noche que nos permite para abrir nuestro corazón delante de Dios con la palabra de Dios. A través de la visita del pastor Oxupac, todos nosotros estamos unidos aquí juntos con la iglesia de Perú, de Ecuador, de Bolivia también. Señor, a través de su siervo pastor Oxupac, muchos oyeron el Evangelio y recibieron la salvación del pecado. Durante la pandemia, Dios abrió más ampliamente y grandemente para anunciar este Evangelio sin límite. Así en Paraguay también muchos pastores y muchas iglesias están abiertas y están esperando también la llegada del pastor Oxupac. Señor, que trabaje a través de esta visita de su siervo para que todo el pueblo paraguayo pueda oír el Evangelio y recibir la salvación del pecado, por favor. También a través de esta visita del siervo, los misioneros de Sudamérica están reunidos aquí en Paraguay, en Argentina, en Brasil también. En cada país, Señor, que derrame su gracia y trabaje, Señor, usted mismo para poder anunciar este Evangelio más ampliamente y grandemente. Sobre todo, Señor, esta noche, que toque el corazón de cada uno de nosotros, para que la palabra de Dios pueda quedarse en el corazón nuestro, echando nuestros pensamientos y el miedo, la oscuridad y la preocupación también
Señor, usted es el dueño de la vida nuestra, que usted se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Que reciba usted la gloria a través de este seminario bíblico. Dejando esta noche en su mano, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantemos una alabanza más, el himno 368. Después de esta alabanza, el misionero Jae-won Kim, quien predica el Evangelio en Perú, va a orar una vez más. Vamos a alabar al Señor. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o siento temor, paso tristezas, me inspira valor. Hallo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Para esta noche, misionero Jae-won Kim de Perú va a orar una vez más.
Buenas noches, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por estar en esta noche. Realmente estamos muy agradecidos delante de usted porque sin misericordia de usted, sin gracia de usted, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros estamos preparando la visita de Pastor Oxupa para el día 31 a 1 de junio. Siempre Satanás, a través de muchas dificultades y situaciones, nos engaña y también nos da preocupación. Pero gracias a Dios por tener nuestro siervo, Pastor Oxupa. Siempre Él marcha con el Evangelio y anda a todo el mundo para salvar muchas almas y también animar nuestra alma. Esta vez Dios nos permitió esta oportunidad para alabar a Dios. También es gran esperanza para el país de Paraguay. También, Pastor, va a encontrar el presidente de Paraguay. Realmente, sin Evangelio, nosotros nunca podemos imaginar este encuentro. Dios, nosotros también queremos andar como igual que Pastor Oxupa, porque nosotros también tenemos Jesucristo en nosotros. Pastor Oxupa nos ha dicho que ustedes también tienen Jesucristo. Ustedes también pueden trabajar igual que yo. Ustedes son los mejores cristianos del mundo. A veces nosotros no creemos en esa palabra. A veces nosotros rechazamos esa palabra. Pero una vez más, a través de esta visita, queremos vencer nuestro límite, queremos marchar, ¿sí?, con esta esperanza. Si no hubiera tenido nuestro siervo, ¿dónde estaríamos andando? Gracias a Dios, ayúdenos, permítenos como la sabiduría de usted. Le pedimos en su mano, le glorificamos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cada vez yo hablo aquí en el escenario, me quedo muy emocionado, ¿sí? Porque mejoró bastante el ambiente del sonido de este salón del culto. Y desde la construcción sufrimos bastante por la reflexión del sonido, es cierto. Muchos me reclamaron: Pastor, yo hoy no pude entender nada de lo que usted compartió. Por eso yo tenía que tratar de hablar más despacito, ¿sí? Y para que cada uno pueda oír más la palabra de Dios. Pero esta vez, preparando la visita del Pastor Oxupa, Dios nos permitió la sabiduría y también los hermanos colaboraron para poder mejorar el ambiente. Se va a llenar este salón del culto muy pronto, ¿sí? Por eso los que están ahora presentes, sería bueno tomar asientos desde la primera fila. Aunque el presentador no diga nada, cuando ustedes lleguen al culto, a una conferencia o clase, mejor sentarse desde adelante, ¿sí? Porque si uno está sentado ahí atrás, no puede concentrarse bien.
y mejor estar más cerca del expositor, pastor. Y los alumnos que estudian bien generalmente están sentados más cerca del profesor y prestan atención, así pueden captar mejor lo que quiere enseñar el profesor. En la iglesia de Paraguay tenemos el Colegio Musical Cesorí. Es un regalo muy grande que Dios nos permitió a nosotros. Por eso todos los días podemos escuchar la alabanza hermosa y preciosa. Nuestros hijos están creciendo en el Colegio Musical Cesorí, recibiendo la mejor educación, no solamente de la música y del intelecto, sino recibiendo la educación del corazón a través de la enseñanza bíblica. Están creciendo nuestros hijos. Por eso este colegio me da mucha alegría y gozo y esperanza también. Y muy pronto los egresados de nuestro Colegio Musical Cesorí están cantando, tocando en el coro Gracias, viajando a todo el mundo por el Evangelio. Con anticipación, los alumnos del Colegio Musical Cesorí están presentando las presentaciones cada noche en este seminario bíblico. La primera presentación de esta noche es solo de cello. La alumna Raiza Mixto va a tocar el tema que se llama Yo sé a quién he creído. ¿Saben ustedes cómo es el instrumento cello? ¿No saben? Ahora ustedes van a poder conocer cómo suena el cello. Vamos a invitar con grandes aplausos. Qué maravilloso, ¿verdad? Y no se cambió el instrumento, ¿sí? No se cambió el instrumento, pero
cada vez mejora el sonido de cello que toca Raiza Mixto. Algunos quieren echar culpa a su instrumento, ¿no? Mi instrumento no es bueno, es un instrumento barato, no suena bien. Mentira, ¿sí? El instrumento no tiene culpa. Y así, sin importar nuestra debilidad, Dios trabaja a través de nosotros grandemente. La segunda presentación es solo de soprano. Maestra Bodayu va a cantar al Señor a través de la alabanza que se llama Al Final. Vamos a recibirla con fuertes aplausos. Acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
Gracias. En el mundo, el coro Gracias tiene un proyecto para levantar 100 colegios musical Sesori, y Paraguay uno de estos 100 colegios que está levantando el coro Gracias. Es una bendición muy grande para la Iglesia de Paraguay tener el colegio aquí en Paraguay con la maestra Bodayu, la maestra enviada por el coro Gracias. La última presentación de esta noche es el ensamble vocal del Colegio Musical Sesori. Va a cantar al Señor a través de una alabanza que se llama Hasta los confines con el Evangelio. Vamos a recibir con grandes aplausos. Muchas gracias. Pastor Kyungdo Kim, él vino de lejos, desde Corea, para apoyarnos a Paraguay, para recibir al siervo de Dios e invitar a todo el pueblo de Paraguay a nuestra conferencia y CLF también. Y la conferencia CLF en sí también nos da mucha alegría y el gozo. Y también el momento de preparación nos da bastante alegría y el gozo viendo la obra de Dios, cómo nos abre el camino, cómo nos ayuda, cómo nos provee hasta los detalles. Esta noche a través de su siervo, Dios nos va a permitir el fortalecimiento y la esperanza y el gozo también. Entonces vamos a invitar al
Pastor Kyungdo Kim con grandes aplausos. 여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están ustedes? 오늘 우리 저녁 말씀 마태복음 20장 말씀 보겠습니다. La palabra de hoy es San Mateo capítulo 20. Vamos a ver San Mateo capítulo 20. 저도 읽어야 됩니까? 나도 읽어야 돼. 3월 1절부터 15절까지. Entonces voy a leer San Mateo capítulo 20 desde el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? 15절까지 하겠습니다. 예, 감사합니다. Muchas gracias. 제가 한국에서 왔습니다. Yo vine de Corea. 여러분 파라과이 남미 나라는 제가 처음 옵니다. Aquí en Paraguay de Sudamérica vengo por primera vez. 제가 여러 나라는 가봤지만 남미, 중미 이쪽 나라는 한 번도 와보지 않았는데 오늘 처음 와봤습니다. He visitado varios países, pero tanto Centroamérica y Sudamérica no he visitado aún. Esta es la primera vez. 저 고향 온 것 같아요. Pero parece que vine a mi casa. 제가 남미 영화를 한번 본 적이 있는데 Una vez yo vi una película de Sudamérica, de Latinoamérica. 복음 전도자가 그 복음을 전하러 다니는 그 영화를 한번 봤습니다. Era una película donde un predicador iba evangelizando. 그게 내 마음에서 빠져나가질 않는 거예요. Y eso no salía de mi corazón. 그 남미의 그 음악과 Esa música de Sudamérica. 그 전도자의 그 모습이 내 마음에 아직도 새겨져 있어요. Y esa imagen de ese predicador aún está sellado en mi corazón. 저도 선교에 대해서 마음이 별로 없었는데 En realidad yo no me nacía el corazón para ser misionero, 나도 이 선교를 남미로 한번 와봤으면 좋겠다. pero ahora siento, me gustaría venir como misionero en Sudamérica. 그 2주간 선교를 왔어요. Y ahora yo he venido por 2 semanas 2주간 있다가 갈 겁니다. y después de 2 semanas me voy. 또 마음에 들면 또 오겠지요. Y a lo mejor si me gusta más vengo otra vez. 이제 저하고 여러분하고 이제 3일 동안 이렇게 만나게 될 텐데 Y yo y ustedes, nosotros nos vamos a tener 3 encuentros.
오늘은 제가 이제 마태복음 20장 천국에 관한 이야기를 읽었습니다. Y hoy he leído Mateo capítulo 20 acerca de los cielos. 천국을 제가 소개를 잘해야 되거든요. Yo tengo que presentarles a ustedes acerca del reino de los cielos. 이 소개를 못하면 천국에 대해서 사람들이 관심이 없겠죠. Y si yo no sé, si yo no puedo presentar bien, entonces la gente no tendrá interés acerca del reino de Dios. 모든 물건을 이렇게 선전과 광고, 이 소개를 잘해야 됩니다. En todas las casos, todas las cosas uno tiene que hacer una buena propaganda, una buena presentación. 그러면 사람들이 귀를 기울이고 그 이야기를 듣습니다. Entonces las personas escuchan con atención. 들어보고 판단을 하는 거죠. Escuchando ellos entonces pueden juzgar. 그게 맞다고 싶은 생각이 들면 결정을 내리고 Y si le parece que está bien, si es razonable, toman una decisión. 맞지 않으면 마음에서 거부하고 Y si le parece que es incorrecto, entonces lo rechazan. 저도 이 천국에 대해서 언제 이 소개를 들었느냐면 Cuando yo escuché acerca de los reinos de los cielos, 지금으로 약 35년 전에 이 소개를 받았습니다. yo escuché esta presentación acerca de los reinos de los cielos hace 35 años atrás, 제가 나이 23살 때 cuando yo tenía 23 años. 그때 저는 전혀 이 하나님과 무관한 삶을 살았어요. En ese entonces yo vivía una vida sin relación alguna con Dios. 저는 군대 생활을 할 때 여러 군데를 가봤습니다. Yo cuando estaba realizando el servicio militar visité a varios lugares. 제가 이제 간부였기 때문에 Como yo estaba como encargado, 불교도 가보고 천주교도 가보고 기독교도 가봤습니다. fui también al templo de Buda, a la iglesia católica, también evangélicas. 근데 저는 어릴 적부터 이제 불교 쪽에 관심을 갖고 살았죠. Pero desde pequeño yo tenía mucho interés en el budismo. 그러다가 제가 23살 때 하나님을 소개받게 됐습니다. Y así a los 23 años me presentaron a Dios. 제가 이제 이 하나님을 만나기 전 그 과정을 이야기를 하면 Si yo le cuento la historia del proceso, cómo yo me encontré con Dios, 하나 영화를 만들 만한 거예요. creo que puedo hacer una película. 그 이야기를 오늘 저녁에 다 할 수는 없습니다. Yo no puedo contarle todo eso en esta noche. 제가 여기 있는 동안에 Mientras que yo estoy aquí, 그 이야기를 할 수 있으면 할 겁니다. y si es que Dios me permite, voy a compartir. 저는 형님 때문에 제가 구원을 받았습니다. Yo recibí la salvación por mi hermano mayor. 형님하고 저하고 나이 차이가 11살 차이 나는데 Nosotros llevamos una diferencia de 11 años de edad. 그 형님은 저에게는 굉장히 모델이 아니었어요. 저의 모델이 아니었어요. Realmente mi hermano mayor no era un modelo para mí, un ejemplo para mí. 저희 아버지도 나에게 롤 모델이 아니었어요. Mi padre tampoco era un modelo para mí. 그럼 여러분 대충 뭔 말인지 알아듣겠지요? Y con eso ustedes ya más o menos pueden saber a qué me refiero, ¿verdad? 저희 아버지는 굉장히 술을 좋아하신 분이에요. A mi padre le gustaba mucho la bebida alcohólica. 주무시다가 일어나면 보통 술 드신 분들이 물을 찾는데 Normalmente cuando uno se queda dormido tomando bebida, busca agua al despertarse. 술을 찾아요. Pero él buscaba alcohol otra vez. 그 한국에 소주란 게 있어요. En Corea hay una bebida alcohólica llamada soju. 그걸 이렇게 대접에 부어가지고 막 마시는 거예요. Y él eso lo ponía en un recipiente grande y lo tomaba. 저희 어머니는 저희 아버지를 만나서 참 고생을 많이 했어요. Mi madre, encontrándose con mi padre, sufrió bastante. 저희 어머니하고 저희 아버지하고 나이 차이가 18살 차이 났는데 Mi madre y mi padre llevaban una diferencia de 18 años. 저희 어머니는 18살에 결혼을 했고 Mi madre se casó a los 18 años de edad. 저희 아버지는 36살이었고 Y mi padre tenía 36 años cuando se casó. 제가 이야기를 안 하려고 했는데 Yo esto no quería contar, 여기 올라오다 보니 또 그 이야기가 또 나오게 되네요. pero me subí aquí, no sé, ya está saliendo. 여러분 이야기 해드릴까요? ¿Quiere que siga? 나 이 이야기 별로 잘 하기 싫었어요. En realidad a mí yo no quiero contar esto, 왜냐하면 내 어릴 적 시절이 너무 암울했기 때문에 porque era muy oscuro mi infancia.
저희 어머니가 아버지하고 이제 결혼을 해서 원치 않는 결혼을 한 거지요. O sea que mis padres se casaron, no es que se casaron por su voluntad. 이제 저희 아버지를 이제 소개를 이제 저희 어머니에게 했는데 Le presentaron a mi madre, a mi padre, 거기 가면 밥은 먹고 살 거다. y le dijeron, por lo menos si tú te casas con él, comida no te va a faltar. 한국은 그때 당시는 굉장히 한국의 남북전 그 전쟁이 터지고서 회복되는 단계였기 때문에 En ese entonces hubo una gran guerra entre Corea del Sur y Norte y se estaba recuperando. 우리나라 경제가 굉장히 안 좋았습니다. 그때 Y la 당시는. economía de Corea en ese entonces no era muy buena. 그런 과정에 이제 제대로 밥을 먹고 사는 것이 한국 사람의 소원이었어요. Y el deseo de un coreano era comer por lo menos. 근데 이제 저희 아버지를 이제 만나서 이제 시집을 갔는데 Y se encontró con mi padre y se casó, 저희 아버지에게는 아들이 두 아들이 있는 거예요. pero mi padre ya tenía 2 hijos. 본부인은 세상을 떠나고 Y su esposa, la primera esposa, había fallecido 그 아들들이 5살, 6살 이 정도 되는 거예요. y sus hijos tenían 5 y 6 años. 그래 참 이제 그런 걸 보면서 이제 완전히 충격이죠. Y viendo eso, por supuesto que eso fue un choque para ella. 완전 결혼의 꿈이 다 사라진 거죠. O sea que desapareció totalmente todos los sueños que ella tenía acerca del matrimonio. 이제 남의 그런 쉽게 말하면 이제 본 남편 그러니까 본 처의 아내 아이들을 키워야 되니까. O sea que ella tuvo que criar a los hijos de la primera esposa que no es de ella. 그러다가 이제 결혼을 해서 이제 아이도 생기고 Y así se casó, tuvieron hijos. 제가 이제 막내로 태어났습니다. Y yo nací como el hijo, el último hijo. 7월 30일 날 오전 12시에 30 de julio a las 12. 사이렌이 한국에는 그때 당시 사이렌이 있었어요. En ese entonces había un sonido, una alarma. 12시를 알려주는 오전 12시를 알려주는 사이렌이 울렸어요. Una alarma que sonaba a las 12 del mediodía, avisándonos que son las 12 del mediodía. 그때 제가 태어났다 하더라고요. En esa hora dice que yo nací. 한국은 7월 30일이면 굉장히 더운 날씨예요. Corea es 30 de julio, en 30 de julio hace mucho calor. 그러면서 제가 이제 쭉 이제 자라났는데 Y así yo crecí. 그러다가 이제 제가 아버지의 모습을 이제 보게 된 거죠. Y yo pude llegar a ver la forma de mi padre. 아버지는 가정을 거의 돌보지를 않았어요. Mi padre casi no cuidaba de la familia. 세상의 친구들과 지내는 시간들이 많았습니다. Él tenía mucho tiempo que pasaba con sus amigos. 저희 아버지는 친구는 술 친구가 많았어요. Él tenía muchos amigos que tomaban. 거의 이제 아버지가 집에 들어오시면 거의 몸이 비틀비틀하면서 돌아왔어요. Cuando él llegaba a casa ya venía medio tambaleando, ¿no? 근데 저희 아버지는 이제 술을 드시고 나면 바로 주무셔요. Y él cuando llegaba ya se acostaba. 그게 좋았어요. Y eso era lo bueno. 어떤 집에는 아버지가 술을 먹고 들어오시면 En algunas casas, 잠을 못 자요. cuando el padre llega borracho, no puede dormir la familia 이제 싸우고 porque se pelean 아이들 앉혀놓고 훈계하고. y le hacen sentar a los hijos y le exhorta. 그래서 저희 아버지는 이제 술 드시면 그냥 주무시는 거예요. Pero mi padre no era así. Él llegaba y se acostaba. 저희 마음에 이제 하나하나 이제 새겨진 게 뭐가 ¿Y 새겨졌느냐면 qué es lo que fue acumulándose en nuestros corazones? 나는 아버지처럼 저렇게 살지 말아야 되겠다. Ah, yo no voy a vivir como mi padre. 나는 아버지처럼 저런 인생을 살지 말아야 되겠다. Ah, yo no voy a vivir mi vida como él. 이제 그게 내 마음에 자연스럽게 이제 세워지게 된 거예요. Naturalmente eso fue estableciendo en mi corazón. 그 어느 날 보니까 내가 Y un día yo me encontré 내가 술을 많이 먹고 있더라고. que yo estaba tomando muchísimo. 부전자전이라 그래요. Y eso es como una herencia del padre, ¿no? 내가 안 그러기로 했는데 Yo decidí no hacerlo, 내가 아버지처럼 살고 있는 거예요. pero yo estaba haciendo lo que mi padre hacía. 그때 깜짝 놀랐어요, 제가. Hasta yo me asombré. 이거는 안 되는구나. Ah, las cosas no suceden como uno lo decide. 이 피는 속일 수가 없구나. Ah, la sangre no se puede engañar.
저도 술을 굉장히 좋아하는 거예요. Y me di cuenta de que a mí me encanta la bebida alcohólica. 제가 한 달에 한 번씩 술을 먹는데 Y yo tomaba una vez al mes 성찬식 때 y en la Santa Cena. 여러분들은 한 달에 한 번씩 안 드십니까? ¿Ustedes no toman una vez al mes? 그때 저는 그걸 마실 때 굉장히 맛있어요. Y cuando yo tomo eso, me encanta. 막 기분이 살아나요. Ay, parece que revive mi corazón. 근데 이제 술 취할 정도는 제가 안 먹죠. Por supuesto, yo no tomo hasta embriagarme. 제가 이제 술을 끊게 된 이제 계기가 있었는데 Y hubo una oportunidad en la que yo dejé de tomar, 구원을 받고도 술을 먹었어요. pero porque después de recibir la salvación yo seguía tomando. 여기 오니까 우리 바라가 예배당 공사를 참 많이 했던데 Yo llegué aquí y estaban en construcción varios lugares. 저도 이제 그 저의 고향 교회에 예배당 공사를 했는데 Y en mi iglesia, en mi iglesia diríamos natal, estaba haciendo la construcción. 발효를 한 그 막걸리라는 게 있어요. 한국에 막걸리. Y hay una bebida alcohólica coreana tradicional que se llama makgeolli, que se hace de arroz. 이제 이렇게 이제 그 쉽게 말하면 뒤에 옆에 이제 건물을 지으려면 그 이렇게 그 아시바라 그러죠. 그걸 만들어서 올라가는 거예요. Y uno tiene, ¿cómo se dice? No me acuerdo, hacen unos para poder subir arriba, ¿no? 거기서 제가 저 일을 하는데 사실 교회 공사하는데 Y yo estaba trabajando, me subí en un lugar un poco alto 날씨가 너무 더운 거예요. y hacía demasiado calor. 그 막걸리가 굉장히 맛있어요. Y esa bebida es deliciosa. 그걸 입에다 내가 쫙 눌러 보니까 Y yo apreté, tomé 막걸리가 속으로 확 들어갔어요. y entró dentro, o sea, que entró en mi cuerpo. 너무너무 맛있는 거라. Era realmente delicioso. 네 본지 오랜만이다. Ay, hace tanto tiempo que no me encontré contigo. 그 다음 뒷감당을 못 하겠더라고. Y después ya no sabía qué hacer. 이게 설치해 놓은 게 움직이는 게 아니고 No es que la instalación se movía, 내가 sino 움직이는 거예요. yo me estaba tambaleando. 내가 그래서 일을 못 하겠더라고. Y yo ya no podía más trabajar. 아 이거 이래도 죽겠다, 떨어져 죽겠다. Dios mío, si yo sigo así me voy a caer y voy a morir. 그때 술을 끊었어요. Ahí yo dejé la bebida alcohólica. 그 뒤로부터는 이제 그런 주정뱅이를 안 하죠. Después de que sucedió eso, yo ya no tomo más. 딱 한 달에 한 번씩만. Solamente una vez al mes. 그는 예수님의 피를 기념하기 위한 성찬식을 하는 겁니다. Solamente para conmemorar la sangre de Jesucristo. 근데 저희 아버지가 술을 참 많이 드시고 살았는데 Mi padre realmente tomaba mucho bebida alcohólica. 근데 아버지가 이제 오래 살지는 못해서 64세 돌아가셨어요. Pero él no pudo vivir muchos años, apenas vivió hasta cumplir 64. 아버지가 살아 계실 때는 많은 사람들이 우리 집에 왔는데 Cuando él estaba vivo, muchas personas nos visitaban 아버지 돌아가시니까 사람들이 오질 않더라고요. y después de que él falleció no había tantas visitas. 당연한 거죠. Era algo obvio. 왜 옵니까? ¿Para qué van a venir? 술을 주니까. Y porque le daban bebida alcohólica. 저는 참 어릴 적에 굉장히 가난하게 살았어요. Cuando yo era pequeño viví en pobreza. 저는 굉장히 이제 전략 정신이 강해요. Yo tengo, diríamos, esa mentalidad de ahorrar. 저는 호주머니에 돈이 들어오면 Si es que entra algún dinero en mi bolsillo, 돈이 호주머니 안에서 답답해 죽겠다고 미쳐 죽겠다 그래요. y ahí el dinero me parece que me dice, ¿no? que quiere salir, que no puede permanecer ahí. 숨 좀 쉬자고. Y me dice que quiere respirar. 이 호주머니 안에 돈이 5,000원이 들어있더라고요. 양복 Y 안에. dentro de mi saco había un 5,000. 이거 손자 주고 오면 될 건데 Y entonces yo puedo viniendo, puedo dejarle a mi nieto. 양복 안에 들어있더라고 보니까. Pero estaba dentro de mi saco. 저희 집 사람은 돈이 호주머니에 들어가면 En el caso de mi esposa, cuando encuentra dinero en el bolsillo, 돈이 나오려고 한장하래요. y por supuesto no sabe que no sabe qué hacer porque el dinero quiere salir. 우리 집 사람 지갑은 항상 열려 있어요. La billetera de mi esposa siempre está abierta. 나는 항상 닫고 Y yo siempre cierro 우리 집 사람 항상 열고 y mi esposa siempre abre. 그것 때문에 싸워요. Por eso nos peleamos. 돈 좀 아껴라. Ahorra un poco. 우리 집 사람은 써야 돼. Y mi esposa dice, no, hay que usar. 나는 안 돼. Y yo le digo que no.
그러면서 많이 Y 다퉜어요. así no discutíamos. 생각 차이가 강해요. O sea que hay mucha diferencia de pensamiento. 우리 사람은 장녀고 Porque mi esposa es primera hija 저는 막내고 y yo soy el último hijo. 막내의 특징은 Ustedes saben la característica del último hijo. 나를 위해 주면 돼요. Entonces uno tiene que darle mucho cariño. 장녀는 Pero sin embargo, a los hijos mayores 다른 사람을 배려하고 다른 사람을 살펴봐야 돼요. tiene que siempre pensar en los demás y tiene que revisar todo. 그러니까 이제 결혼을 했는데 어떻게 그렇게 결혼했는지 모르겠어요. Y nos casamos, pero no sé cómo nos casamos así. 나도 장남이었으면 좋았을 텐데. Hubiese sido tan bueno que yo sea hijo mayor. 그럼 우리 집에는 다 나갔겠죠. Y entonces ¿qué hubiese pasado en mi casa? Todo iba a salir de la casa. 그나마 내가 있으니까 좀 이제 우리 집에 좀 보존이 되는 거예요. Por lo menos se conserva porque estoy yo en la casa. 다 주면 안 돼요. Porque no podemos dar todo. 맛있는 거 있으면 내가 먹고 Porque si hay algo rico, yo tengo que 내가 comer. 베푸르고 나서 남 주는 문제 없어요. Y después de comer, está bien repartir o compartir. 제가 목사지만 그렇습니다. Aunque yo soy pastor, yo soy así. 제가 그런 사람이란 걸 여러분 아시고 너무 미워하지 마세요. Sabiendo, conociéndome, no quiero que me odien tanto, ¿sí? 또 지나가면서 또 아예 나쁜 목사님이라고 또 말하면 안 됩니다. Y pasando, no pasen de largo diciendo por dentro, ay, ese pastor malo. 그래서 제가 이제 그러고 나서 이제 어머니가 홀로 남았습니다. Y después mi madre se quedó sola 이제 저도 자라서 이제 군대를 가야 되는데 y yo crecí y tenía que irme al servicio militar. 이제 한국에서 가장 막강한 군대가 이제 해병대라는 군대가 있어요. Y uno de los servicios militares más fuertes se le dice Hebyeongdae, que es servicio marítimo. 85년도 12월 18일 날 군대를 입대했어요. En el 85, 18 de diciembre yo entré al servicio militar. 군대 가기 전에 저희 어머니 몸이 좀 안 좋았습니다. Y cuando yo estaba por ingresar, mi madre no estaba bien de salud. 근데 제가 이제 군 생활을 하고 있는데 편지가 날라오는데 Y cuando yo estaba en medio del servicio militar, vino una carta 저희 사촌 여동생에게서 편지가 오는 거예요. carta de mi prima, 이제 큰어머니가 몸이 많이 안 좋다. que la tía, o sea, mi mamá no estaba muy bien de salud 집에 잘 계시지 않고 자꾸 밖을 나간다. y que no se queda en la casa y cada rato sale afuera. 나가면서 며칠 있다가 들어오고 막 그러신다는 거라. Pero sale afuera y después de varios días recién vuelve. 그 저는 군 생활하니까 나가지도 못하잖아요. Pero como yo estaba prestando servicio militar, yo no podía salir. 근데 이제 휴가를 받아 나가 보면 Y cuando me daban vacaciones, iba a la casa, 어머니를 찾는 게 저의 군 생활 휴가였어요. mis vacaciones eran buscar a mi madre que estaba perdida. 근데 어머니는 아버지가 참 그리 미웠지만 Realmente mi madre aborrecía a mi padre, 아버지가 그 마음에서 떠나버리니까 pero ya que falleció mi padre, 마음이 허전하잖아요. su corazón se quedó vacío. 자식들도 다 이제 격지로 나가고 Y todos sus hijos ya formaron matrimonio. 이제 저희 어머니 마음이 안정이 안 될 수밖에 없는 이유들이 몇 가지가 있었어요. Entonces habían varias causas que mi madre no podía hallar la tranquilidad, 저희 이제 작은 아버지하고 이제 사이가 별로 안 좋았어요. porque tenía conflicto con mi tío. 그러다 보니까 이제 저희 어머니 마음이 많이 약해지고 Entonces se debilitó bastante el corazón de mi madre. 이제 지금 생각하면 이제 저희 어머니가 이제 우울증에다가 Y ahora que lo pienso, mi madre tenía depresión 이제 심한 스트레스 y extrema estrés. 여러 그런 것들이 이제 복합적으로 이제 마음의 병이 생기게 된 겁니다. Y varias cosas causaron que ella tenga enfermedad del corazón. 이제 그런 일이 있다 보니까 이제 저희 형님이 이제 격지에 있다가 집으로 돌아왔는데 Y cuando mi hermano mayor estaba lejos y volvió a la casa, 어머니의 상태가 저는 이제 뭐 군 생활하고 있으니까 어머니 상태를 정확하게 몰라요. yo como estaba en el servicio militar, yo no sabía exactamente el estado de mi madre. 이제 형님이 이제 집에 있다 보니까 어머니의 상태가 너무 안 좋으니까 Y él quedándose en la casa se dio cuenta la gravedad de la situación de mi madre. 좀 병원에 입원도 시키면 될 만한데도 이제 그런 어떤 생각이 안 돌아간 거죠. O sea que hubiese sido bueno que la internaran, pero no tenía esa sabiduría.
그 집을 못 나가도록 이제 문을 잠그기도 하고 Entonces cerraba la puerta para que ella no pueda salir. 이제 그러니까 어머니가 또 이제 집을 나가고 Y otra vez ella volvía a salir. 그 형님이 너무 화가 나가지고 Y entonces mi hermano se enojó 집을 불태워 버린 거예요. y quemó la casa. 저 이제 휴가를 나왔는데 Yo salí de vacaciones por las vacaciones que me 저희 dieron. 집이 이제 대문이 엄청 커요. Y el portón de mi casa era enorme. 대문을 보면은 이제 지붕이 보일까 말까 그래요. Y cuando era tan grande que apenas se veía el techo. 근데 대문을 열고 들어가니까 집이 없는 거예요. Y abrí el portón y veía que no había casa. 아니 우리 집 맞는데 Pero esta es mi casa. 죄만 소복하게 쌓아 있는. Solamente había cenizas. 그 내가 이제 학교 다녔던 앨범, 뭐 졸업장, 뭐 그런 게 아무것도 불타고 없는 거예요. Entonces mi álbum, fotos, título de graduación, nada quedó, todo se quemó. 저의 기록은 군 생활부터 기록이 남아 있어요. Y solamente documentos tengo desde el servicio militar. 그래 이제 기가 막히는 거예요, 제가. Y me quedé sin palabras. 이거 누가 이렇게 했느냐? ¿Quién hizo esto? 이웃집 아주머니에게 물어봤어요. Entonces yo le pregunté a la vecina 물어보니까 너 형님이 그렇게 했다. y la vecina me contó, tu hermano mayor fue. 제가 막 이제 이 머리가 회로가 막 확 복잡해지는 거예요. De repente mi cerebro empezó a dar vueltas y vueltas. 어떤 생각이 들었냐면은 ¿Qué pensamiento tuve? 이놈을 죽여야 되겠다. Creo que debo de matarlo. 형님을 찾기를 시작했어요. Empecé a buscar a mi hermano mayor. 집에는 없고 No estaba en la casa. 어디 있는가? ¿Dónde está entonces? 수소모를 했어요. Empecé a preguntar y preguntar. 어떤 이야기를 내가 들었냐면은 ¿Y qué es lo que yo escuché? 너 형님 교회 다닌다더라. Tu hermano dice que va a la iglesia. 교회를요? ¿A la iglesia? 어느 교회를 다니는데요? ¿Y qué clase de iglesia va? 사천에 어느 뭐 조그만 교회 다니는데 En un lugar de Sachón hay una iglesia pequeña. 그 주소를 제가 알아서 이제 형님을 찾아간 거예요. Entonces conseguí la dirección y fui en busca de él. 찾아간 이유는 형님을 죽이려고 찾아간 거예요. Yo lo estaba buscando, busqué para matarlo. 그때 저 나이가 23살이었습니다. Yo tenía en ese entonces 23 años. 굉장히 막 혈기 넘치죠. Por supuesto, en ese entonces tenía mucha fuerza. 그때 제가 눈이 굉장히 막 불이 나왔어요. 눈에. Y en ese entonces parecía que fuego salía de mis ojos. 제가 좀 생긴 게 좀 사람이 유하게 안 생겼죠. ¿Cómo aparento? No aparento ser manso, ¿verdad? 저는 어떤 직업을 하고 싶었냐면 Ustedes saben qué profesión quería tener. 형사가 되는 게 저의 꿈이었어요. Mi sueño era ser detective, 범죄인을 comisario. 잡는 거. O sea que para agarrar a los criminales. 저는 사람들 여기서 쫙 스캔을 다 하는 거 이렇게. Yo cuando le miro de arriba para abajo a cada persona. 어떻게 생겼는가부터 쫙 A ver, miro cada apariencia, cómo es, 무슨 옷 입었는가, qué clase de ropa tiene puesto 생김새는 어떻게 생겼나. y a ver qué forma de 자, rostro 그런 게 보는 게 tiene. 이제 마음의 취미예요. Y eso es lo que a mí me gusta, es mi 공항에 hobby. 가서 사람들을 다 봅니다. Cuando yo me voy al aeropuerto, yo observo a cada persona. 저 사람 속에 얼굴에 행복이 없구나. Ah, en el rostro de esa persona no hay 속에 근심이 felicidad. 많구나. Ah, en el rostro de esa persona hay mucha preocupación. 그러면 내가 아는 예수님 만났으면 얼마나 좋았을까. Ay, qué bueno hubiese sido si esa persona hubiese encontrado con Jesús, con quien yo me encontré. 비행기 타고 오는 중에 유대인들을 만났는데 Y en el camino, cuando estaba viniendo en avión, me encontré con unos judíos. 수염을 이렇게 기르고 Tenía unas barbas, 그런 두꺼운 까만 모자를 하나 이렇게 썼더라고. tenía tipo un sombrero que parece una tapa y tenía ahí en la 정도가 cabeza. 탔어요. Y subieron 4 personas. 내 옆에 탔어요. Y justo estaban al lado, se sentaron al lado 영어도 de 잘 mí. 못하고 Yo no hablo muy bien el inglés, 파라과이 말도 못하고 yo no sé hablar en el idioma de Paraguay 그라시아스밖에 몰라요. y gracias solamente sé decir. 그래서 제가 이제 막 요나 이스라엘의 유대 랍비 요나 사진 찍어 놓은 거 있잖아요, 박 목사님. Y ustedes vieron la foto que el pastor salió con el gran rabí de Israel. 그걸 딱 보여줬어요. Yo le mostré esa foto. 이 사람 깜짝 놀라더라고. Él se asustó.
당신 이 사람 어떻게 아느냐? ¿Y ustedes cómo conocen a esa persona? 그렇게 말을 하는 것 같아 보니. Me parece que me dijo eso. 나를 막 쳐다보더라고. Y me miró y me dijo algo. 그 내가 이제 미리 이제 당신의 죄를 하나님이 죄를 사하신 걸 아느냐 하고 적어놨어. Entonces yo le escribí, ¿no? Le escribí a través de la máquina, le dije, ¿usted sabe que usted ya está limpio de su pecado? 그 예레미야 31장 말씀을 쫙 새 언약의 뉴 커버넌트 말씀을 쫙 보여줬어요. Y le mostré la palabra de Jeremías capítulo 31 acerca del nuevo pacto. 그 나보고 당신 뭐하러 파라과이 가냐 묻더라고. Y él me preguntó, ¿para qué va a Paraguay? 그 대통령 만나러 가는데 내가 거기에 업무 보러 간다. Y yo le dije, soy el encargado porque el pastor se va a encontrar con el presidente de Paraguay. 그 사람 눈동자가 틀린 거예요. Y ya me miraba con otros ojos. 그런데 이제 비행기에 나왔을 Y 때 cuando yo salí del aeropuerto, 나를 찾으러 왔더라고. él vino junto a mí. 잘 가라 하면서. Me dijo, para que me vaya bien. 아, 그래 인사하고 헤어졌어요. Y nos despedimos. 사진도 한 거 찍고 Y sacamos una foto 우리 también. 딸한테 자랑했어요. Y yo le dije, le mostré la foto a mi hija. 아빠도 유대인들에게 복음 전했다. Mira, yo también le prediqué el evangelio a un judío. 우리 딸이 놀래 잡혀지더라고. Y mi hija miró y se asustó. 예수님 안에 참 너무 놀라운 것들이 많아요. Realmente en Cristo hay muchas cosas que nos asombran. 말이 옆으로 갔는데 Bueno, nos salimos un poco de la rama. 그래 형님을 찾아서 교회를 갔어요. Bueno, buscando a mi hermano mayor, fui hasta la iglesia. 아순시온 교회처럼 예배된 건물이 멋지게 되어 있으면 찾기가 쉬운데 Hubiese sido tan bueno, hubiese sido tan fácil de encontrar si es tan grande como la iglesia de Asunción. 저희 마음에는 교회 하면 교회가 웅장한 교회라고 생각해요. Nosotros que pensamos, iglesia, entonces pensamos algo grande. 근데 찾아가 보니까 Pero busqué y encontré, 조그마한 간판에다가 había un letrero así de pequeño 이름을 적어 놓은 거예요. y estaba escrito unas letras 교회 건물이 아니고 y no era un edificio de una iglesia, 가정집이에요. sino que era una casa particular. 근데 너무 실망을 했죠. Y me decepcioné 여기 교회를 다닌다고 말이지. que congrega una iglesia 그래 así. 이제 찾아 들어갔습니다. Y entré adentro. 나 누구시 동생인데 Yo soy hermano menor de Julano. 이 사람을 찾으러 왔다. Yo vine en busca de él. 어디 갔냐 하니까 ¿Dónde está? 일하러 갔대요. Me dijo, se fue a trabajar. 근데 그분이 저희 형님에 대해서 쫙 이야기를 하는 거예요. Entonces, esa persona que me atendió me contó acerca de mi hermano mayor. 내가 아는 이야기는 Lo que yo sé 형님이 과거에 술을 굉장히 많이 먹었어. 우리 형님도. es de que mi hermano mayor también tomaba muchísimo. 저희 형님은 골목 대장이었어요. Y él era el jefe tipo de la pandilla más o menos. 저희 형님이 가방을 메고 딱 나서야 동네 친구들이 30명이 줄을 서가 가는 거야. Cuando mi hermano mayor iba con la maleta para ir al colegio, entonces 30 alumnos más o menos le seguían atrás de 저희 él. 형님은 다 앞에 가면은 Si él iba adelante, 맞아 죽는 거예요. si alguno iba adelante de él ya estaba medio muerto. 초등학생 때 담배 피고 Él desde la primaria empezó a fumar. 나쁜 짓은 다 했어요. Él hizo de todo tipo de maldades. 저도 이제 자라면서 형님을 알잖아요. Y yo también creciendo, yo lo veía a él. 저는 형님에 대해서 별로 마음이 안 열리는 거라. Y mi corazón no se abría hacia mi hermano mayor. 그런 형님인데 형님에 대해서 이야기를 하는데 Y acerca de ese hermano mayor, esta persona me estaba comentando 내 마음이 막 움직이기 시작하는 y 거예요. mi corazón empezó a conmoverse. 어떻게 움직이느냐면 ¿Y cómo se conmovió? 정오스러운 마음이 움직이는 게 아니고 No hacia el aborrecimiento, 이 형님을 만나야 되겠다 진짜. sino tenía deseo de 형님이 encontrarme 어떻게 con mi hermano. 변했을까? ¿Cómo cambió mi hermano? 어떤 형님일까? ¿Cómo será ese hermano que cambió? 형님이 변했다는 이야기를 하는 거예요. 그분이 자꾸 Y esa persona continuamente me decía que mi hermano cambió, 형님이 달라졌다는 거예요. que mi hermano era otro. 믿겨지지 않았어요. Yo no podía creer. 정말 그럴까? ¿Será cierto? 오늘 만나봐야지. Y a ver, vamos a ver. 저는 이제 집이 타고 불 타고 없으니까 어디 갈 데가 없어요. Es que como se había quemado la casa, yo no tenía a dónde ir. 친구 집에 일주일 있다가 Yo estaba en la casa de mi amigo una semana 도저히 친구 집에 일주일 이상 더 이상 못 y 있겠더라. ya no podía quedarme más de una semana en la casa de un amigo. 친척 집에도 그렇고 También no podía ir a la casa de mi pariente. 참 희한하게 이제 갈 데가 없으니까 Y era raro, ¿no? Ya que no tenía a dónde 이제 ir, 그 교회를 갔는데 fui a esa iglesia.
저녁에 형님을 만났어요. y me encontré por la noche con mi hermano mayor. 내 마음에 처음에 올 때 마음은 형님 죽여야 되겠다 마음으로 왔고, Yo había llegado a ese lugar queriendo matar a mi hermano mayor, 근데 형님이 나에게 딱 하는 첫 마디가 pero la primera palabra que mi hermano mayor me dijo fue: 동생아, hermanito, 나 구원받았어. yo recibí la salvación. 내가 구원이 뭔지를 어떻게 알아요? ¿Y yo qué voy a saber qué es la salvación? 구원이 뭔데? ¿Y qué es la salvación? 나 죄가 없어. Yo no tengo pecado. 동생아, 너도 죄가 있으면 안 돼. Hermanito, tú no puedes, tú también no debes de tener pecado. 너도 구원받아야 돼. Tú también debes de recibir la salvación. 아, 형님을 만나면 만날수록 내가 자꾸 마음이 수그러드는 거예요, 마음이. Cada vez que yo me encontraba con mi hermano, parecía que mi corazón se estaba bajando. 처음에 마음은 사라져 버리고. Ese corazón que tenía al principio desapareció. 아, 이 형님하고 이야기 좀 해봐야 되겠다. Ah, yo quiero seguir escuchando. 보니까 달라지긴 달라졌어요. Cambió, sí, sí que cambió. 이런 완전 골통을 어떻게 곧 바뀌겠지? Pero como una persona como él, ¿cómo cambió? 유아 보호실이라는 게 있었어요. Y en ese entonces había una habitación donde se quedaban los niños. 그 예배당은 이제 소가 가축들이 머물렀던 것을 개조해가지고 예배당을 만들었더라고요. Ese lugar era en donde era como un establo donde estaban los animales, pero ellos reformaron. 그 내가 어떻게 하면 구원받는데 나도 그랬어. Yo le pregunté, entonces, ¿cómo uno puede recibir la salvación? 죄가 없다는 말에 내가 괜히 충격을 받았어. Porque el hecho de que él me diga que no tiene pecado fue un choque para mí. 아니 내가 니를 아는데 Yo te conozco, 이거 죄가 없다고? que tú no tienes pecado. 저는 형님과 나이가 11살 차이지만 Aunque yo tengo una diferencia de 말을 11 낳았어요. años, pero yo no le trataba de usted a mi hermano 존댓말을 mayor. 하지 않았어요. O sea que yo no le trataba de tercera persona. 근데 이거 네가 죄가 없다고? ¿Qué? ¿Tú no tienes pecado? 나 죄가 없어. No, yo no tengo pecado. 야, 별일 다 했다 야. Dios mío, ¿cómo puede suceder algo así? 어떻게 죄가 없는데? ¿Cómo no puedes tener pecado? 근데 이제 예수님에 대한 이야기를 나한테 쫙 해주는 거예요. Y él me hablaba acerca de Jesucristo. 그 다음 아침에 Y luego a la mañana, 이제 갈 데가 없잖아요. yo no tenía dónde ir. 전사님이 오시더라고. Vino el evangelista, 성경책을 탁 펴놓고 abrió la Biblia 나하고 성경 공부하재요. y me dijo, vamos a tener estudio bíblico. 성경 공부는 또 뭐야? ¿Y estudio bíblico qué es? 그 내 마음을 쫙쫙 이야기를 Y 하는데 me decía, me hablaba acerca de mi corazón. 당신 마음에 이런 마음이 있지요? En tu corazón hay algo así, 이런 ¿verdad? 마음이 있지요? Usted tiene este corazón, ¿verdad? 그 내 속에서 Y dentro de mí. 이 자식이 내 이야기를 다 해줬구만. Ah, mi hermano mayor ya le contó todo de mí. 그러니까 내 마음을 다 알지. Por eso él conoce acerca de mi corazón. 이 자식이 안 되겠네. Ay, a este hombre lo voy a... 내가 온 게 후회가 되는 Y 거예요. ya me estaba arrepintiéndome de haber llegado a ese 지금까지 내 lugar. 마음을 안 사람은 아무도 없는데 Porque nadie hasta ese entonces me conocía. 내 마음을 정확하게 아는 사람은 아무도 없는데 이분은 나를 아는 거예요. Nadie me conocía, pero esa persona sí que me conoce. Me di cuenta que me conoce. 그 나는 착한 사람이라고 자부한 사람이거든. Yo era una persona que decía de que soy una persona buena. 나는 굉장히 착하고 선한 사람이었어요. Ah, yo soy una persona muy buena, bondadosa. 왜 그러냐면 저희 아버지 형님 우리 가정사를 보면서 나는 그렇게 살지 말아야 되겠다는 마음을 가졌기 때문에. ¿Por qué yo pensaba así? Porque yo tenía ese pensamiento de que yo no voy a vivir como mi padre ni como mi hermano mayor. 그렇게 살면 나는 착한 사람인 줄 알고 있었어요. Y yo pensaba de que viviendo de esa manera, teniendo ese corazón, pensaba de que era 부처님 una 앞에 buena 가서 내가 기도도 persona. 많이 해봤고 Y también yo iba al templo de Buda. 나 같은 사람이 천국 안 가면 누가 가겠나. Y yo decía, si una persona como yo no se va al reino de los cielos, ¿quién se va a ir en el reino de los cielos? 근데 그 목사님하고 이야기를 딱 해보니까 Pero hablando con con ese pastor, 내가 지옥 갈 사람이 돼 있는 거예요. yo me convertí en una persona que era digno de ir al infierno. 한편 마음에 내가 이제 잘못 왔구나. Y por un lado yo pensé, no vine en un lugar que no debí haber venido. 근데 내가 이제 진짜 어디 갈 때만 있었으면 Pero si yo hubiese tenido algún lugar en donde ir, 도망갔을 거예요. me hubiese escapado. 갈 데가 없잖아요. Pero no tenía a dónde ir. 거기서 일주일을 잡혀 있었어요. Y ahí estaba atado, diríamos, durante una semana. 밥 먹고 성경 공부하고 Comía y teníamos estudio bíblico. 갈 데가 없으니까. ¿Por qué no tenía a dónde ir?
그래 쭉 이야기를 듣는데 Y le escuchaba. 이제 내일이면 부대 복귀하는 Y 날입니다. al día siguiente era el día que yo tenía que regresar al servicio militar. 오늘 이제 말씀을 들었어요. Y yo escuché un día antes la palabra. 들어보니까 아, 내 마음에 죄가 없네 이 마음이 드는 거예요. Y escuchando la palabra, llegó en mi corazón, en mi corazón ya no hay pecado. 하나님이 내 아버지래요. Me decían de que Dios es mi Padre. 하나님이 내 아버지라고? ¿Que Dios es mi Padre? 나는 아버지에 대한 그림이 많아요. Yo tengo mucho temor hacia mi padre. Tenía mucho 아버지가 temor hacia mi padre. 초등학교 국민학교 4학년 때 돌아가셨기 때문에. Porque él falleció cuando yo estaba en el 4º grado. 아버지가 내 마음에 많이 없었어요. Y en mi corazón no es que abarcaba mucho lugar. 아버지가 계시면 나를 얼마나 많이 도와줬을까. Yo pensaba, si mi padre hubiese estado vivo, él me hubiese ayudado mucho. 나에게 얼마나 힘이 됐을까. Hubiese sido una gran fuerza para mí. 근데 아버지가 안 계시니까 Pero ya que no estaba mi padre, 의지할 대상이 내 마음에 많이 없었어요. no tenía en quién confiar, en quién apoyarme. 근데 하나님이 내 아버지라는 말에 나는 마음을 완전히 열어버렸어요. Pero cuando me dijeron de que el Dios es mi padre, se abrió completamente mi corazón. 야, 하나님이 내 아버지라며. Que Dios es mi padre. 내 아버지가 술을 많이 드시고 그렇게 살았지만 Aunque mi padre vivió tomando tanta bebida alcohólica, 내 인생을 아버지가 많이 염려하고 걱정하는 걸 봤어요. yo vi que mi padre se preocupaba de mí. 근데 아버지는 해줄 수 있는 능력은 없는 거예요. Pero mi padre no tenía el poder para ayudarme. 근데 우리 하나님은 능력이 한이 없대요. Pero dice que el poder que tiene Dios es ilimitado. 야, 그러면 하나님 얼마나 나를 많이 도와주시겠나. Entonces, ¿cuánto Dios me ayudará a mí? 그래서 저는 이제 군 생활이 저에게 굉장히 좋았는데 Y para mí el servicio militar era muy bueno. 이제 저는 이제 하사로 들어갔어요. Y entré como, diríamos, en un rango. 그리고 군 생활을 완전히 이제 군대에서 이제 딱 마음을 정하고 살려고 했는데 Como yo quería ser soldado. 구원받아서 제가 제대를 할 수밖에 없었어요. Pero como yo recibí la salvación, no podía menos que salir. 그래서 제가 이제 제대를 하고 이제 90년도에 성교학교를 갔습니다. Después de que yo salí del servicio militar, yo entré en el año 90 en el seminario. 그때 이제 88년도에 저희 어머니가 구원을 받았어요. En el año 88 mi madre recibió la salvación. 대전 한박교회라는 교회에서. En la iglesia de Hambat, en la ciudad de Daejeon. 이제 어머니도 세상을 떠났고 지금은 Ahora ya mi madre falleció. 형님도 세상을 떠났고 Mi hermano mayor también falleció. 이제 저희 혈원 저만 혼자 남았어요. Y entre mis hermanos solamente quedo yo. 많은 세월이 흘렀습니다. Pasaron muchos años. 참 그때 내게 왜 인생에 이런 꼬이는 인생을 살게 했을까? Yo pienso, ¿por qué me habrá permitido vivir una vida tan torcida? 만약에 내가 사는 인생이 너무 행복하고 만족스러웠다면 Si mi vida hubiese sido satisfactoria, si mi vida hubiese sido feliz, 저는 이 천국에 대한 소개에 대해서 관심이 없어요. yo no hubiese tenido interés acerca del reino de los cielos. 저는 어릴 적에 우리 집 마당에 있는 강아지를 보면서 Yo viendo al perrito que estaba en el patio, 이놈은 어디서 왔지? yo pensaba, ¿y este 그 엄마가 낳았겠지. de dónde vino? Sí, 그 엄마는 어디서 왔지? habrá venido de su 엄마가 madre. 낳았겠지. ¿Y su madre cómo vino? Y de su madre. 계속 하다 보니까 끝이 없는 Y 거야. así pensaba y no había fin. 그럼 나는 어디서 왔지? ¿Y yo de dónde vengo? 그럼 나는 어디로 가지? ¿Y yo a dónde voy? 초등학교 다닐 때 그 생각을 했다니까. Yo pensé eso cuando estaba en la primaria. 왜 인생이 이렇게 불공평하지? ¿Por qué la vida es tan injusta? 잘 사는 사람이 있고 Hay personas 못 사는 사람이 que 있고. viven bien, hay personas que viven con mucha pobreza. 왜 나는 이렇게 불행하게 살아야 ¿Y 되지? por qué yo tengo que vivir en esta infelicidad? 근데 이제 구원을 딱 받고 보니까 Pero después de recibir la salvación, 내가 그렇게 살게 된 것이 하나님의 축복이었구나. el hecho de que yo viví de esa manera fue la bendición de Dios. 그게 어떻게 축복이냐? ¿Eso cómo puede ser bendición? 하나님을 만날 수 있는 준비 단계였다. Eso fue un proceso, una etapa para poder encontrarme con el Señor. 여러분 창세기 요셉이 나오는데 En Génesis aparece
aparece José, 요셉이 총리가 되기까지 hasta que él llegó a ser gobernador. 많은 순환과 고난이 있었습니다. Hubo mucha tribulación. 우리 인생에도 고난과 많은 어려움들이 Y 있습니다. dentro de nuestras vidas también hay muchas dificultades. 아마 여기 계시면 구원받을 때 아마 다 그런 과정을 다 거쳤을 거라 저는 생각을 합니다. Yo pienso que todos ustedes para poder recibir la salvación pasaron por un proceso difícil. 그런 과정들이 마음을 낮추게 되고 Y esos procesos hace humillar nuestro 하나님께 corazón. 마음을 갈 수밖에 없도록 하나님이 그렇게 하신 거예요. Y para que uno pueda creer en Dios. 저는 이제 배우기를 어떻게 배웠느냐면 Yo como aprendí. 열심히 살아야 된다. Que aprendí de que yo tengo que vivir esforzándome 부지런하게, diligentemente, 알뜰하게. ahorrando. 그렇게 살아야 된다는 어떤 그런 교육을 많이 제가 받았어요. Yo recibí muchas enseñanzas de esa manera. 그러다 보니 내 마음은 쉬지를 못하는 거예요. Entonces mi corazón no podía descansar. 그렇게 해주면 뒷받침해 줄 수 있는 어떤 능력이 내게 와야 되는데 Entonces el poder debe de respaldarme a mí para que yo pueda vivir de esa manera. 그런 것 없이 내가 하려고 하니까 너무 힘든 거예요. Pero sin ningún respaldo, sin ningún poder, era muy difícil de vivir de esa manera. 근데 이제 이 성경을 제가 이제 하나하나 이제 배워가면서 Pero aprendiendo la Biblia uno por uno, 오늘 이제 이 마태복음 20장의 말씀을 보면은 hoy si nosotros vemos la palabra de San Mateo, 천국을 소개하는데 está presentando acerca de los reinos de los cielos. 품꾼을 얻어서 포도원에 들어보내는 이른 아침에 나간 집주인과 같다 그랬습니다. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. 여러분 한국에도 보면 아침 일찍 일을 하기 위해서 나가는 사람들이 있어요. En Corea también a la hora, o sea, bien temprana hora salen a trabajar. 그 사람들은 일을 하지 아니하면 가족들이 어려워요. Esas personas que salen a trabajar muy temprano son personas que si no salen temprano a trabajar no pueden solventar a su familia. 일하러 나가야 하루가 행복한 거예요. Tiene que trabajar sí o sí a la mañana, o sea, desde temprano para que su familia pueda vivir. 여기 품꾼들이 있는데 Aquí podemos ver que hay obreros. 이 품꾼들을 이 주인은 어떻게 하느냐면은 Y entonces el dueño ¿qué hace con estos obreros? 주인이 가지고 있는 어떤 이 마인드가 어떤 마인드냐면은 ¿Qué clase de corazón tiene este dueño? 놀고 섰는 사람들만 찾아다니는 거예요. Él estaba buscando solamente a aquellos que estaban desocupados. 일하고 수고하고 열심히 하는 사람을 찾아다니는 게 아니고 No es que estaba buscando a aquellas personas que trabajan eficientemente, sudando, sino, 여기 3절에 보십시오. si vemos en el versículo 3, 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 섰는 사람들이 또 있는지라. saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. 그럼 놀고 섰는 사람들은 많은 사람들이 있지만 많은 사람 중에 다 일을 하러 다 가는 놀고 섰는 사람들이 꼭 있는 거예요. Habiendo tantas personas, pero siempre había personas que estaban desocupados, sin hacer nada. 그 사람들 왜 안 데려갔지요? ¿Y por qué estaban ahí desocupados? 그 사람은 쓸만한 어떤 가치가 없으니까. ¿Por qué las personas no le llevaron a ellos para hacerles trabajar? Porque ellos son inútiles. 힘이 좋거나 Si es que tiene mucha fuerza, 기술력이 있거나 si es que tiene alguna técnica, 뭔가 할 수 있는 사람들을 데려가지. las personas a quién elige, a las 데려가도 personas que 아무 saben hacer 쓸모없는 algo. 사람을 누가 데려가겠습니까? Pero viendo que no sirve para nada, no le van a contratar. 저희들 교회도 지금 현재 이제 예배당 보수 공사를 하고 있는데 En nuestra iglesia también nosotros estamos haciendo unos arreglos. 일할 때는 안 보여요 사람들이. Y cuando uno trabaja no se le ve. 참 간식 먹을 때 밥 먹을 때는 어디 있던 사람 다 나오는지 몰라. Pero cuando es la hora de la merienda no sé de dónde salen todos. 그 내가 그래요. 밥값도 못하는 인간들이 어디 있다가 다 나왔냐? Y entonces yo le digo, pero ustedes que ni siquiera trabajan ni siquiera trabajan para el precio de la merienda, ¿de dónde lo que salen todos? 그래 이제 그게 바로 뭐예요? 은혜죠. Entonces, ¿eso qué es? Eso es la gracia. 자, 우리 임민철 목사님 여러분 아시죠? ¿Ustedes conocen al pastor Im Min Chol?
제가 이제 임민철 목사님 교회에 제가 1년을 있었는데 Yo estuve en la iglesia del pastor Inminchal durante un año. 늘 이제 저한테 하는 이야기가 있어요. Hay una cosa que siempre él me dice. 그 이제 부산 그 교회 예배당 공사가 있었어요. Y cuando había construcción en la iglesia de Busan, 제가 공사를 열심히 했어요. y yo trabajé, diríamos, mucho trabajé. 박 목사님께 갔다 오시는 그 날마다 Y cada vez que él se iba junto al pastor par y venía, 그 목사님 목사 잘 다녀오셨습니까? y 하고 인사하면 cuando yo le saludaba, llegó bien, pastor. 밥값도 못했지요 그래요. Y él me dice, ni siquiera puedo trabajar para ganarse la comida, ¿verdad? 아이고 오늘 김 목사 수고했습니다. 그렇게 하는 게 좋아요. 밥값 못했다는 말이 좋아요. ¿Qué le gustaría escucharle a ustedes? Qué buen trabajo ha hecho. O que le diga, ni siquiera trabajó para un plato de comida, ¿verdad? 수고했다는 그 말을 듣고 싶었는데 Yo quería escuchar que me diga, qué bien ha trabajado. 나는 죽으라고 일을 했는데 Porque trabajé trabajé, 밥값을 못했대요. me maté trabajando y él me dice, ni siquiera trabajó para un plato de comida. 그러니까 사람이 솔솔 속에 화가 나요 안 나요? Entonces, de a poquito, uno se enoja. 오늘 땀을 내가 바가지를 흘렸는데 Hoy derramé tanto sudor, 밥값을 못했다고? pero me dice que ni siquiera trabajé como para un plato de comida. 진짜 밥값 못했더라고 보니까. Pero me di cuenta que sí, era verdad. 내가 인정이 됐어요. Que de verdad ni siquiera trabajé para un plato de comida. 예, 목사님 저 밥값 못했습니다. Sí, pastor, ni siquiera trabajé para un plato de comida. 그렇게 말하니까 Y le dije así. 수고했습니다 그러더라. Y él me dijo, qué bien ha trabajado. 나는 죽으라고 이제 인사를 받고 싶은 데는 인사를 안 해주고. Y cuando yo quería recibir ese saludo, él no me saludó así. 오늘 밥값 못했습니다 목사님 하고 막 그렇게 이야기하니까. Y cuando yo le dije, pastor, ni siquiera trabajé para un plato de comida. 아이고 오늘 수고 많았습니다. 들어가서 빨리 주무세요. Y él me dijo, trabajó mucho, vaya y descanse. 그러니까 마음이 이상한 거라. Entonces mi corazón estaba un poco raro. 나는 이 희한한 사람이더라고. Y yo soy una persona rara. 그래서 이제 이 놀고 섰는 사람들의 마음을 제가 알아요. Y entonces yo sé cuál es el corazón de estas personas que están desocupados. 여러분 남자들이 일을 하러 나가면 아내와 자식들이 남편이 일을 하고 돌아올 때 돈을 받아오거나 과일도 사오고 음식을 사올 수 있잖아요. Porque imagínense cuando el hombre de la casa sale a trabajar y después puede, con ese dinero que trabajó, puede traer fruta, comida. 근데 그 남편이 일도 못 나가고 놀고 있다는 걸 여러분 알아봐요. Pero imagínense si es que sabe de que no está trabajando y no puede traer dinero a la casa. 그 마음의 부담은 얼마나 크겠습니까? Imagínense esa carga que va a tener esta persona. 그런 사람들만 이 주인이 찾아다니는 거예요. 놀고 섰는 사람. Entonces, este dueño solamente estaba buscando a esas personas que estaban desocupados. 그 사람들에게 뭐라고 약속을 하느냐면 ¿Y con qué le prometió a esta persona? 한 데나리온 줄게. Te voy a dar un denario. 우리 포도원에 들어와라. Vení a mi viña. 정말요? ¿De verdad? 제가 지금 이 오전 내내 놀았는데요. Yo no hice nada durante toda la mañana. 지금 제가 오후 3시까지 놀았는데요. Yo no estaba desocupado hasta las 3 de la tarde. 오후 5시까지 제가 놀았는데요. Hasta las 5 de la tarde estaba desocupado. 주인은 들어와라. Pero el dueño que le dice, entra, 우리 포도원에 들어와라. entra a mi viña. 내가 한 데나리온 줄게. Te voy a dar un denario. 들어오라는 말은 참 좋지만 Es bueno escuchar que entre a la viña. 정말 한 데나리온 줄까? Pero ¿será que me va a dar un denario? 근데 맨 마지막에 이제 들어온 사람이 이제 11시에 들어왔어요. Y la última persona que entró a las 11. 근데 주인이 이제 다 들어오라 이리 와라 그랬어요. Y el dueño los llamó a todos. 내가 자네들에게 한 데나리온을 줄 테니까 줄을 서라는 거죠. Y le dijo que formaran la fila, que le va a 어떤 dar 사람부터? un denario. Desde 11시에 들어온 사람부터. ¿Desde quién? Desde el que entró 그러면 9시, a las 11, 뭐 6시, a las 3시, a las 9, 이렇게 쫙 a las 서는 3 y así sucesivamente. 그럼 맨 끝에는 누가 서가 있겠어요? Entonces, al final, ¿quién va a estar parado? 아침 일찍 들어온 사람. A los que entraron primero, 땀을 흘리고 sudando. 고생하고 Ellos sufrieron. 수고한 사람. Aquellos que estaban cargados.
그래 맨 마지막에 들어온 사람부터 한 데나리온을 주니까 trabajados. Entonces, ya que desde le entregaban un denario desde que entró al último, 점점 자기에게 다가오죠 이제. y por supuesto que se estaba acercando su turno, 나는 한 데나리온 더 주겠구나. a mí entonces me va a pagar más de un denario. 근데 맨 먼저 들어온 사람에게도 왔는데 Y al que entró último le dio un denario y le llegó su turno 한 데나리온을 주는 거예요. y le daba solamente un denario. 여러분 어떻게 이런 일이 다 있어요? ¿Cómo puede suceder algo así? 그런 주인하고 여러분 같이 일하고 싶어요? 안 하고 ¿Ustedes 싶어요? quieren trabajar con un dueño así? 안 하고 싶죠. No quieren trabajar con un dueño así. 그 주인의 마음은 어떤 마음이냐면 Pero el corazón del dueño, ¿qué clase de corazón tenía? 몰고 섰는 사람을 들어보내려고 하고 있는 마음들을 갖고 있다 이 말이에요. Tenía el corazón de hacer entrar a aquellos que estaban desocupados dentro de la viña. 여러분 로마서 4장에 보면은 Si nosotros vemos en Romanos capítulo 한번 4, 찾아볼까요? vamos a buscar 로마서 4장 Romanos capítulo 4, 4절 로마서 versículo 4장 4, 4절 capítulo 4, versículo 4. 일하는 자에게는 그 삭슬 은혜로 여기지 아니하고 빚으로 여기거니와 Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5절에 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 어렵다 하신 이를 믿는 자에게 그의 믿음을 의로이 여기시나니 Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 여기 보니 일하는 자와 일을 하지 아니한 자가 나오는 거예요. Aquí aparece aquella persona que trabaja y aquel que no trabaja. 여러분 예를 들어서 여러분들 여기서 일을 하고 밥 먹는 거하고 일 안 하고 밥 먹는 거하고 이런 마음에 어떤 차이가 있습니까? Ustedes, vamos a suponer que ustedes comen después de haber trabajado o ustedes solamente comen. 그래서 땀 흘리고 막 일을 하다가 밥을 먹으라 하면 막 기분 좋게 밥을 먹을 수 있는데 Cuando ustedes están trabajando con sudor y le dicen vengan a comer y entonces da gusto. 아무것도 안 하는 데서 밥 먹으라 하면 좀 멋쩍지 않아요? Pero si ustedes no están haciendo nada y le dicen para que venga a comer, entonces como que ustedes se sienten medio incómodos, ¿verdad? 근데 로마 4장에는 뭐냐 일을 하는 자는 빚을 여긴대요. 그 삭스를 빚으로 여긴대요. Pero dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 은혜로 안 여기고 No se le cuenta como gracia. 일을 했는데 도로 빚이 된단 말이에요. O sea que trabajó, pero ¿cómo le considera? Como deuda. 근데 일을 안 했는데 빚이 안 되는 거예요. Pero más al que no obra no se le cuenta como deuda. 그게 은혜가 되는 거예요. O sea que eso es la gracia. 이게 뭔 이야기냐? ¿De qué se trata esto? 이게 이제 성경에서 말하고 싶은 마음이에요. Esto es el corazón que la Biblia nos quiere decir a 그럼 nosotros. 소개하고자 하는 하나님이 어떤 초점을 두고 있느냐 알아야 될 것 아닙니까? O sea que nos quiere presentar, ¿qué es lo que nos quiere presentar acerca del corazón de Dios? 이 세상의 공중의 건세자인 마귀는 Es Satanás que es el príncipe de la potestad del aire. 우리 인생의 마음에다가 무엇을 심어 넣었냐면은 ¿Qué es lo que ha sembrado en nuestros corazones? 뭔가 열심히 해야 된다는 걸 심어 넣었어요. Que tienes que esforzarte, 잘해야 된다는 거. que tienes que hacerlo bien, 착하게 살아야 되고 debes de hacer lo bueno, 선하게 살고 debe de hacer el bien, 죄를 짓지 말고. no debe de pecar. 여러분 유대인들은 죄를 안 짓는데요. Dice que los judíos no pecan, 율법을 어기지 않는데요. dice que ellos no incumplen la ley. 유대인들이 우리나라에 이제 월드 캠프가 7월 달에 있는데 Ustedes saben que está la Copa Mundial en el mes de julio 라피들이 몇몇 분이 우리나라에 와요. y en la Copa Mundial de Corea y viene unos rabís 그래 가는데 나를 위해서 안식일 날 음식을 해줄 수 있느냐? y dice, ¿ustedes pueden cocinar para mí para el día de reposo? 안식일 날 먹는 음식이 있는가 봐요. Porque hay una comida que se come en el día de reposo. 저는 잡식 인간이에요. Yo, por ejemplo, como de todo. 뭐든지 먹어요. Yo como lo que sea. 돼지도 먹고 소고기도 먹고 Como cerdo, como vaca. 뭐 여러 가지 다 먹어요. Yo como de todo. 유대인들은 아무나 안 먹어요. Pero los judíos no comen de todo.
부정한 것은 절대로 먹어요. Ellos no comen nada que sea inmundo. 성경에서 말한 정한 것만 먹어요. O sea que solamente comen animales limpios. 그 사람들이 한국에 오면 안식일이 날 걸려요. Y justo cuando ellos vienen, coinciden con el día de reposo. 그 유대인들은 안식일 날 타는 엘리베이터가 있고 Y ellos, los judíos tienen ascensores que pueden subir 평일날 en 타는 los, 엘리베이터가 en los 있는 거예요. días de reposo y otros ascensores que suben en los días que no son de reposo. 평일 날은 누르고 Porque en los días de, diríamos que en los días de la semana pueden apretar el botón 안식일 날은 누르지 않아도 엘리베이터가 척척 서고 문 열리고 다 해요. y en el día de reposo hay unos ascensores que suben, se cierran y se abren por sí solas. 더워 죽겠는데 에어컨도 안 틀어요. Y aunque haga mucho calor, ellos tampoco no encienden el aire. 에어컨 틀면서 일하는 거니까. ¿Por qué? Apretar ese botón es trabajar. 그래 그저 일부러 부른대요 이웃 사람을 Por eso dice que llama al vecino, 동양인들을 algún oriental. 누구시 우리 집에 와요 그런데. Fulano, venga a mi casa. 그럼 딱 들어오면 이거 이리 더운데 왜 이리 에어컨을 안 틀고 있냐고. Ay, hace tanto calor, ¿y por qué no enciende su aire acondicionador? 야 덥냐? Ah, ¿tienes calor? 네가 틀어. Entonces, prende. 그래 에어컨 턴대. Y dice que ahí prende el aire. 웃기도 안 하지 그죠? Es muy gracioso, ¿no? 왜 일하면 율법을 어기기 때문에. ¿Por qué? Si ellos trabajan en el día de reposo, eso es incumplir el día de reposo. 이미 어기기 때문에 율법이라는 게 있는 거잖아요. En realidad ya uno incumplió la ley, por eso ya que incumplió, por eso está la ley. 어기지 않았는데 율법이 있는 게 아니고 No es que uno puede dejar de incumplir, por eso está la ley. 어겼기 때문에 율법이라는 게 나오게 된 거예요. Como incumplió, como no pudo cumplir, por eso está la ley. 우리 인생의 아담 우리 할아버지가 Adán, que es nuestro tatarabuelo, 그분이 죄를 지었지 않습니까? él pecó 그분 때문에 우리 마음에 y mediante él 하나님과 마음이 멀어졌잖아요. nuestro corazón se alejó de Dios. 이제 하나님과의 마음을 만나려고 하다 보니까 Y queriendo encontrarse con el corazón de Dios, 이 큰 하나님을 만나려고 하니까 ya que quiere encontrarse con el gran Dios, 우리 이만 갖고는 만나기가 어려운 거예요. con este corazón que tenemos es muy difícil de encontrarnos con Dios. 그럼 어떻게 만날 수 있느냐? Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? 우리에게 요구를 한 거예요. Nos pidió una cosa, 너 이렇게 해가지고 haciendo 너 así, 이렇게 했어. y uno hace 이렇게 así, 이루어가지고 usted haciendo así, 그래야 나와야 돼. debe de salir. 우리가 그렇게 해서 나갈 수 있어요? Y nosotros haciendo así, asá, ¿podemos salir delante de Dios? 우리는 불가능하더라. Eso es imposible. 우리는 안 돼. Nosotros no podemos. 그렇죠? ¿Es así o no es así? 여러분들이 해보면 해볼수록 안 되는 걸 알잖아요. Ustedes, si es que lo intentan y lo intentan, se dan cuenta que no pueden. 나도 술을 먹지 말아야지 각오를 했지만 Yo también decidí, yo había decidido no tomar. 여러분 술을 먹는 사람 뭐 이렇게 여러 가정 환경에 막 아이를 때리는 사람 그런 사람들이 다 각오를 해요. Por supuesto, por ejemplo, esas familias donde hay tribulación, donde, por ejemplo, hay maltrato a sus hijos. 자기가 그렇게 교육을 자기가 그렇게 받았기 때문에 안 해야 된다는 마음은 있는데 Ellos recibieron esa educación, ellos tuvieron esa decisión en sus corazones de que no van a vivir de esa manera, pero es lo que ellos vieron y aprendieron. 자기도 모르게 어릴 적에 그 마음이 왔던 것들이 나오게 되는 거예요. Y las cosas que ellos absorbieron es lo que sale afuera. 그런 가정들을 이제 어릴 적에 많이 겪습니다. Y yo puedo ver muchas familias también así. 천국은 어떤 사람이 그러면 갈 수 있는 곳이냐? Entonces el reino de los cielos, ¿quiénes son los que pueden entrar? 일하는 자가 아니라 No aquel que obra, 은혜를 입어야 되는 거예요. sino uno tiene que recibir la gracia, 자기 수고가 아닌 no mediante su esfuerzo, 이 주인의 은혜를 입으면 되는 거예요. sino nada más uno tiene que recibir la gracia 너 우리 de ese 고돈에 dueño. 들어와라. Entra a mi viña. 고돈에 들어와서 그 놀아라. Entra y Podo divierte. tampoco. Y puedes Podo 나온 밑에 inclusive 놀고. tomar las uvas. 이야기하고 Puedes conversar. 지내다가 Y pasando así, 내가 주는 대날은 받아서 y tomando el denario que yo te doy, 가면 되는데 y puedes marcharte. 우리 마음에는 Pero en nuestro corazón, 내 양심이라는 게 있어요. nosotros tenemos lo que se llama 여러분이나 conciencia. 나나 Tanto yo y ustedes 율법을 우리에게 주지는 않았어요. no nos dio
유대인들에게만 율법을 줬지. la ley, sino solamente a los judíos 히브리 사람들에게 율법을 줬지. y a los hebreos. 우리는 이방인이에요. Nosotros somos gentiles. 이방인에게는 율법이 오지 않았지만 Y a los gentiles 양심이 율법이 되어서 no ha llegado la ley, 그 양심을 따라서 율법의 행위를 하고 있는 거예요. pero tenemos la conciencia y entonces tenemos ese corazón. 내가 이렇게 하지 말아야지. Ah, no tengo que hacer esto. 이렇게 해야지. Tengo que hacer así. 이렇게 살면 안 돼. Ah, yo no debo de vivir así. 이렇게 살아야 옳은 삶이에요. Ah, yo debo de vivir así para vivir 그런 una vida 것들이 내 correcta. 마음의 법이 되어서 Entonces todas esas cosas se forman 인생을 como una 묶어버리는 ley y ata nuestra vida. 그러면 그 인생이 묶어진 사람이 펴질 수 있겠습니까? 자기 혼자서? Entonces, esa vida que está atada, ¿uno mismo puede desatar? 절대로 안 돼요. De ninguna manera. 우리 한희용 선교사님 계시면 우리 집 사람이 전화 좀 한번 해주세요. Pastor 신은건 Abraham, 목사님 우리 집 사람에게 전화 좀 해주십시오. 지금 위급한가 보다. parece que hay algo urgente. 자, 저희 집 사람이 지금 이제 파나마 공항에 왔는데, Mi esposa está en Panamá y le está... 여러분 이야기 뭔 이야기인지 알아듣겠습니까? ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Me hago entender? 여러분 이 표정이 없으니까 제가 알아먹는 건지 못 알아먹는지 잘 모르겠어요. No, no se nota en su rostro. Yo no sé si me están entendiendo, si no me están entendiendo. 이해 가시냐 이 말이요. ¿Me están entendiendo? 예, 여러분들 한국 사람 비슷한 것 같아 보니까. Me parece que a ustedes le parecen mucho a los coreanos. 그냥 멍하니 앉아만 있지. Están ahí sentados. 여러분 이 새소리 음악학교 학생들은 얼마나 대답을 잘해요. Ustedes ustedes saben que los alumnos de Cesori responden muy bien. 그렇죠? ¿Es así? 여러분도 제가 물으면 대답을 좀 하세요. También, si yo le pregunto, espero que ustedes puedan responder bien, ¿sí? 그래서 저도 이제 이 말씀을 읽으면서 천국에 대한 마음이 확 열리는 거예요. Yo también leyendo esta palabra se abrió totalmente mi corazón hacia Dios, 그럼 이 지구상에 천국에 들어갈 사람들이 얼마나 많나? hacia el reino de los cielos. Ay, entonces en este mundo hay tantas personas que pueden entrar en el reino de Dios. 오랫동안 사단의 소개를 받아 놓으니까 Durante tanto tiempo nosotros hemos escuchado la presentación de Satanás. 그는 어떻게 천국을 소개를 했느냐면은 ¿Y cómo nos ha presentado el reino de los cielos a nosotros? 너 흠이 있으면 안 돼. Tú no debes de tener 너 defecto. 부정하면 안 돼. Tú no debes de ser 너 impío. 정말 정직하게 살아야 De 돼. verdad, tú debes No, de vivir 똑바로 살아야 honestamente, 돼. debes de vivir correctamente, 옳게 살아야 돼. debes de vivir con razón. 이런 것을 마음에 집어넣어 놓으니까 Y como ha puesto todo esto dentro de nosotros, 그게 정답인 줄 알고 nosotros pensamos que eso es la 그걸 respuesta. 마음에 내려놓지는 못하는 거예요. Y no podemos dejar a un lado eso. 여러분 공짜가 좋아요? 돈 주고 사는 게 좋아요? ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Gratis? ¿Algo gratis? ¿O quieren obtener algo pagando? 공짜요. 공짜 여러분 좋아하지요? A ustedes les gusta lo gratis. 자, 이 공짜니까 가져가세요 하면 Pero si a ustedes se les dice, bueno, esto es gratis, lleven. 사람들이 안 와요. Ustedes saben que nadie va a venir. 여러분 만약에 이것이 어떤 뭐 우유인데 Vamos a suponer que esto es leche 이게 100원 정도 되는데 y sale como 100, 이걸 갖다가 10,000원에 판다. sale 100,000, pero, o sea que 100 그럼 여러분 won, 사겠어요, 안 사겠어요? pero vamos a suponer 100 won, pero le dice que sale 10 won. Entonces, ¿ustedes van a comprar o no? 안 사겠죠. O sea que 10% nada más. ¿Ustedes van a comprar? 뭔 말인지 하나도 못 알아. A ver, ¿me entendieron o me hago entender o no? En realidad sale 10, o sea que vamos a suponer que sale 10,000 y le dice que solamente sale 1,000. Entonces, ¿ustedes van a querer comprar? 네. 뭐가 네? 그러니까 만약에 1,000원 주고인데 100원이라고 그래도 그럼 사겠대요. 아니 10,000원. 아니, 그러니까 10,000원인데 그 10%만 넣으라고 해도 사겠대요. 산다고. 야, 여러분 마인드가 대단하네요. Wow, la mentalidad de ustedes es impresionante. 아니 100원 주고 팔아야 될 물건을 10,000원에 판다 하면 나 같으면 안 사요. 너무 비싸다. Ah, 제가 통역을 잘못했어요, 목사님. Ah, no, perdón, yo traducí mal, perdón.
algo que sale 100 won, le dice que cuesta 10,000. Entonces, ¿van a comprar? Es muy caro. 이해가요? Ahora sí me hago entender. 예. 자, 이거 천 원에 팔겠습니다. 그럼 여러분 달려오겠지요. Si yo digo, yo esto voy a vender a 1,000 won, viene a ser como $1, todo el mundo va a querer venir a comprar. 돈 없는 사람은 달려와요. Sí, aquel que no tiene dinero va a venir corriendo. 근데 이걸 1,000만 원이다. Pero si yo le digo, sale 누가 사러 오겠어요? $1,000, ¿quién va a venir a comprar? 안 사러 오겠지요. Nadie va a venir a comprar. 근데 1,000만 원을 붙이면 Pero si uno coloca el precio de $1,000, 사람들이 더 많이 와요. entonces ustedes saben que van a venir más gente. 이게 엄청난 고가품인 줄 알고. ¿Por qué? Pensando de que esto es algo realmente 1,000원 하면 costoso. 가치가 없는 줄 알아 이게. Y si uno pone como $1, es algo que no tiene valor. 그래서 안 사가요. Por eso no compran. 알겠어요? ¿Me hago entender? 자, 천국은 가치로 말하면 엄청난 가치인데 El reino de los cielos, hablando de valor, es incomparable. No se puede medir el valor que tiene. 찾는 이가 많아요, 적어요? Pero hay gente que la busca o no. 적어요. Es muy poco. 자, los que 지옥은 찾는 이가 많아요, 안 많아요? El infierno hay muchas personas que buscan o no. 그들이 찾지는 않겠지만 Aunque no lo busque, 그쪽으로 가는 쪽에 사람들이 어마어마한 거예요. hay un montón de personas que están en ese camino. 이 천국은 돈으로 가치로만 참 많은 가치인데 뭐냐? 그냥 와라고 하는데 안 한다. El reino de los cielos tiene muchísimo valor y dice, entren, pero no entran. 그들이 뭘 해가지고 들어오려고 하는 거래요. ¿Por qué? Porque quieren hacer algo y con eso quieren entrar. 이 주인은 그냥 데려가고 싶은 거예요. Nada 들어와라. más el dueño le dice, le quiere hacer 너 entrar 오늘 nada más. 당신 놀고 섰네. Ah, tú estás desocupado. 당신 우리 집으로 와라. Entra a mi casa. 아, 지금 이렇게 놀아도 가도 됩니까? Ah, yo estuve desocupado todo el 내가 한 día. denario ¿Puedo 줄게. entrar? Yo te voy a dar un denario. 정말요? ¿De verdad? 그리고 들어오는 거예요. Y entra. 그리고 맨 마지막 들어온 사람이 한 대돈을 받았을 때 Entonces, aquel que entró al último y recibió un denario, 얼마나 마음이 감사했겠어요. imagínense el agradecimiento que hubiese tenido. 자기는 한 대노를 받을 만 가치가 없는 사람인데 Esa persona no tiene, no es una persona que tiene que puede recibir un denario. 그럼 주인의 마음이 크게 보이겠어 안 보이겠어? Entonces, para esa persona, el corazón del dueño va a parecer muy grande. 나 아무것도 아닌 인간에게 이렇게 베푸시는 그 주인의 마음이 너무 큰 거예요. Ah, a una persona que no soy, una persona tan vil como yo, y usted me derrama tanta gracia. 그다음 들어온 사람도 받고 Y el que vino después, el que vino más temprano también recibió. 일찍 들어온 사람에도 한 대노를 주니까 Y le dio un denario también al que entró primero, bien temprano. 화를 내는 거예요. Y él se enoja. 아니 나를 어떻게 이렇게 대접하느냐고. ¿Cómo me va a tratar a mí de esta manera? 좀 맨 마지막 들어온 사람에 한 대노를 주고 Al que entró al último le dio un denario. 나는 더 받을 줄 알았는데 Y yo pensé que yo iba a recibir más. 똑같이 취급하네. Pero me está tratando de la misma manera. 에이씨 못해 묻겠네. Yo no voy a trabajar de esa manera. 그 주인을 원망하는 거예요. Y empezó a murmurar, quejarse contra el dueño. 주인이 하는 것이 선한 일인데 En realidad lo que está haciendo el dueño es el bien. 그 사람에게는 악하게 보이는 거예요. Pero 그게. delante de los ojos de esa persona era malo lo que estaba haciendo el dueño. 여러분 이해갑니까? ¿Me hago entender? 이 시대의 종교인들이 Entonces los religiosos de hoy en día, 성경이 말하고자 하는 그 마음을 정확하게 모르니까 ya que desconocen con exactitud el corazón que quiere transmitir en la Biblia, 얼마든지 이런 은혜의 세계 안에 들어올 수가 있는데도 pudiendo entrar en este mundo de la gracia, 그 들어오려고 안 하는 거예요. no quieren entrar. 자기하고 너무 안 맞으니까. Ah, porque no combina con el pensamiento que uno tiene. 착하게 산 사람 들어오세요. Aquella persona que vivió haciendo el bien, entren. 나름대로 성실하게 산 사람 오세요. Aquella persona que vivió honestamente, entren. 그러면 줄을 설 거예요. Entonces van a formar filas y filas. 근데 하나님 누구를 부르냐면 Pero Dios, ¿a quién llama? 죄 있는 자들아 와라. Aquellos pecadores vengan. 불쌍한 자들아 와라. Aquellos miserables vengan. 은혜와 긍휼이 필요한 자들아 와라. Aquellos que necesitan la gracia y misericordia vengan.
자기는 거기에 해당이 안 되는 거예요. Y entonces ahí no, su ser no concuerda con esa condición. 나는 당당하게 잘해서 이게 뭔가 받고 싶은데 Ah, yo quiero ir dignamente haciendo el bien. 자기는 한 건 안 하고 뭔가 받으려고 하니까. Pero recibir algo sin hacer nada. 근데 진짜 안 한 사람은 Pero aquella persona que no hizo nada 아무것도 내놓을 수 realmente, 없는 사람은 aquella persona que de verdad no puede ofrecer nada, 은혜를 입는데 esa persona sí recibe la gracia. 뭔가 한다는 사람은 Pero aquella persona que dice que puede hacer algo, 은혜를 못 입어요. no puede recibir la gracia. 이 마태복음에는 En San Mateo 천국에 대한 소개가 많이 나와요. está presentando en varias partes acerca del 우리가 reino 하도 de 못 los cielos. 알아먹으니까 Como nosotros no entendemos, 천국은 감추인 보화와 같으니 dice que el reino de los cielos es como el tesoro que está escondido. 뭐 그런 이야기가 성경에 많이 나와요. En muchas partes aparece. 이건 모르면 요것 듣고 좀 알아먹어라. Bueno, si no entiendes esto, a ver si con esto puedes entender. 이 말 못 알아먹어도 요 말 좀 듣고 Bueno, si no 알아먹어라. entiendes con esta palabra, a ver si entiendes con esta. 계속 기회를 주는 Y 거예요. así sucesivamente le da muchas oportunidades. 예수님은 천국의 소개를 너무 하고 싶은 거예요. Dios tiene el corazón realmente de querer presentar al reino de los cielos. 근데 예수님의 마음은 안타까운 거예요. Y por eso siente pena. 예수님은 아무리 피리를 불어도 Aunque sopla en la flauta, 마음이 피리를 부는 자하고 마음이 같지 않으면 춤을 안 춰요. si es que uno no recibe el corazón de aquel que ejecuta la flauta, no puede bailar. 예수님이 그렇게 말씀하셨죠. Así ha dicho, 피리를 불어도 춤추지 아니하면. que aunque toquen la flauta, nadie baila. 피리를 불어도 춤을 안 춰요. Aunque toquen la flauta, no bailan. 마음이 다르기 때문에. ¿Por qué? Porque tiene el corazón diferente. 그래서 이 시대에 참 하나님이 안타까워하신단 말입니다. Hoy en día Dios tiene ese corazón, tiene ese corazón que tiene tanta lástima hacia los seres que viven. 그래서 하나님의 종을 세워서 Por eso ha levantado a su siervo 참 연세도 많으신데 y él tiene bastante edad. 이 나라 저 나라 다니면서 Y él visitando a este país, a otro país, 이 하늘나라를 소개하고 있습니다. está presentando acerca del reino de los cielos. 어떻게 하면 하늘나라를 갈 수가 있는지, ¿Cómo uno puede entrar en el reino de los cielos? 천국에 갈 수가 있는지, ¿Cómo uno puede entrar al cielo? 하나님을 내 아버지로 만날 수 있는지, ¿Cómo uno puede encontrarse con Dios, quien es nuestro Padre? 그 소개를 할 때 Y cada vez que presenta, 많은 사람들이 반응을 하는 걸 볼 수가 있어요. nosotros podemos ver que muchas personas reaccionan ante ella. 어떤 사람이 반응을 하느냐면 ¿Quiénes son los que reaccionan? 내가 해도 안 됩니다. Ah, aunque yo procuré y procuré, pero no pude. 내가 아무리 참 인생을 내 나름대로 잘 살아보려고 해도 안 됩니다. Aunque yo procuré y procuré de vivir mi vida rectamente, pero no pude. 자기가 할 수 있다고 하는 사람은 내가 왜 가요? 나 다른 사람 난 예약해놨어요. 나 일할 갈 거예요. Ay, no, yo para qué voy a ir ahí, yo ya tengo una reserva, yo ya hice ya una reservación para ir a trabajar allá. 나 하루 종일 있어도 나 데려갈 사람이 없어. Ah, yo aunque estoy aquí desocupado todo el día, no tengo quien me lleve. 그런 사람은 Esa persona que tiene ese 이 corazón 주인의 말에 너무 고마운 거예요. va a tener mucho agradecimiento por las palabras por el corazón del dueño. 정말 가도 됩니까? ¿De verdad puedo ir? 정말 당신의 포도원에 들어가서 내가 있으면 됩니까? ¿De verdad puedo entrar y permanecer en su viña? 베드로가 그런 말을 했죠. Pedro que ha dicho, 주여 나는 죄인이로소이다. soy pecador, 나를 떠나소서. aléjate de mí. 그러면서 예수님 앞에 무릎을 꿇잖아요. Y así se arrodilló ante Jesús. 자기가 죄인이란 사실을 발견을 했어요. Descubrió de que él es un pecador. 나는 하나님의 능력이 아니면 나는 아무것도 안 되는 사람입니다. Sin su poder, sin el poder de usted, soy nada. 그걸 발견하는 게 은혜예요. Descubrir eso es la gracia. 여러분 그걸 발견했기 때문에 이 자리에 앉아 있는 거예요. Porque descubrieron eso, ustedes están aquí sentados. 여러분 하나님을 만날 때 Cuando uno se encuentra con Dios, 여러분 마음 안에 있는 사단의 늦은 교육을 버려야 되는 거예요. ustedes deben de desechar, tirar la enseñanza que recibieron de Satanás. 그 마음 안 버리면 Si ustedes no desechan ese corazón, 예수님의 마음을 받아들일 수가 entonces 없어요. uno no puede aceptar el corazón de Jesús.
그렇죠. ¿Es así? 예, 우리 그런 이야기를 Esto 내일 모레 hasta 이틀 남은 시간에 이야기를 더 드리도록 mañana y 하겠습니다. pasado yo voy a continuar, ¿sí? 오늘은 여기까지 이야기 Hoy 드리겠습니다. vamos a compartir hasta aquí. 자, 기도 한번 Vamos a 드리겠습니다. orar. 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias 우리에게 예수님의 귀한 은혜를 발견할 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. Gracias porque usted nos ha permitido descubrir la gracia de Dios. 저들은 아침 일찍 돌아와서 포도원에서 수고한 사람과 같은 그런 마음을 가진 사람들인데 Realmente nosotros teníamos ese corazón de la persona que entró al principio. 그런 사람은 예수님이 하고자 하는 마음을 잘 이해를 못하고 받아들이지 못하는 걸 볼 수가 있습니다. Nosotros podemos ver que esas personas que tienen ese corazón no pueden recibir el corazón del dueño. 예수님은 놀고 섰는 자를 찾고 계십니다. El Señor está buscando a aquellos que están desocupados. 정말 나는 죄인이라서 하나님과 연결이 되지 않는 상태에서는 아무것도 할 수가 없다는 것을 안 사람만이 Solamente aquellos que descubrieron que procurando no pueden realmente, 은혜를 입을 수 있습니다. esa persona puede recibir la gracia. 하나님 이 파라과이를 축복하셔서 Que usted bendiga a Paraguay. 당신의 종을 며칠 후면 이곳에 오게 하실 것인데 Usted ha hecho venir a su siervo en unos días aquí. 당신의 종이 이곳에 오셔서 정말 많은 사람들을 만날 때 Cuando su siervo esté aquí y se encuentre con muchas personas, 우리 교회와 또 많은 분들이 은혜를 입을 수 있도록 도와주시기를 바랍니다. permita que muchas personas y la iglesia pueda recibir la bendición suya. 이 파라과이를 축복하시는 하나님께 영광을 돌립니다. Glorifico a Dios quien ha bendecido a Paraguay. 우리가 저녁마다 이렇게 세미나를 갖는데 Nosotros vamos a tener seminario por las noches. 하나님께서 우리 모두의 마음을 복되게 해 주시옵소서. Que usted sobreabunde la bendición en cada uno de nosotros. 오늘 저녁 우리에게 귀한 시간을 주셔서 감사합니다. Muchas gracias por este tiempo precioso. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bendición es, ¿verdad? La visita del pastor Osupak. Por eso, Pastor Kyungdo Kim vino de lejos para apoyarnos a nosotros y tener comunión con nosotros. Y mañana y hasta pasado mañana tendremos el seminario bíblico por la noche. Igual no se olviden de seguir invitando a todas las iglesias, a todos nuestros queridos y a nuestra conferencia ICLF. La conferencia tendremos durante 2 noches con el pastor Osupak, el 31 y el 1 de junio, 31 de mayo y el 1 de junio, martes y miércoles de la semana que viene a las 19 horas con el pastor Osupak. Es una conferencia abierta, quiere decir que es entrada libre para todos. La conferencia no es para algunos creyentes o pastores nomás, sino para todos los ciudadanos, a quien sea. Podemos invitar todos a la conferencia. Y CLF es para los pastores y líderes. Uno si piensa que yo soy un líder, entonces adelante, ¿sí? No va a haber revisión de documento ni de carnet, no se preocupen, todos los líderes pueden participar, los pastores y todos. Es el 1 de junio a las 10 de la mañana. Aún tenemos una semana, ¿sí? Nunca es tarde, nunca es tarde. No abandonen a sus queridos. Fulano no tiene interés, él tiene un corazón muy duro. ¿Para qué yo voy a intentar otra vez? Por favor. Si alguno tiene en ese corazón, él es duro y malo, ¿sí?
Primeramente, nosotros tenemos que cambiar nuestro corazón y ampliar, porque el corazón Dios toca. Nosotros no podemos cambiar el corazón, pero no sabemos, ¿sí?, anoche qué habrá pasado. Entonces hoy, saludando, podemos tocar la puerta, no de su casa nomás, sino de su corazón, ¿sí? Ustedes escucharon el testimonio de una hermana quien estaba por tirarse de un apartamento del piso 30. Quería suicidarse, escuchando una voz. Pero de repente pensando en sus hijos, y no pudo. Y se quedó muy afligida, llorando. De repente le llamó su amiga, ¿sí?, y le saludó. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Y ella, como estaba llorando, le contó la dificultad que tenía. Su amiga le dijo: amiga, oye, no te preocupes. Yo conozco un pastor que es mejor que un psicólogo. Yo quiero presentarte mi pastor, te va a ayudar. Sí, bueno. Así él ya desde Busan viajó hasta Seúl, ¿sí? La distancia no importa. Por eso nunca es tarde y no sabemos cómo está Dios trabajando en el corazón de cada uno. Por eso no ignoren ni abandonen, sigan invitando, tocando el corazón. Amén. Tenemos una semana aún, suficiente tiempo para que Dios pueda trabajar. Vamos a llenar este salón del culto que Dios nos permitió, ¿sí? Hasta 1000 personas no hay problema. ¿Y más también? Sí, con la pantalla en el patio podemos formar un teatro al aire libre, ¿sí? No se preocupen, hay solución. Inviten todos, sin preocupación, sin miedo. Y esta semana, cada noche, tendremos el seminario bíblico. No pierdan esta oportunidad, que vengan y sigan escuchando la palabra, y pueden saludar a los pastores y tener comunión personal también. Muchas gracias, nos vemos mañana.